El uso de relés electromecánicos en el sistema eléctrico se ha reducido mucho en los últimos tiempos por las ventajas significativas que representan los relés digitales. Aún así, nos vamos a encontrar que hay algunas subestaciones donde todavía nos podemos conseguir relés electromecánicos de sobrecorriente de distancia. Y algo que es muy interesante es que aunque utilizamos relés digitales, algunos de los términos que usamos están de alguna forma relacionados con lo que eran relés electromecánicos, como el ángulo de máximo torque, el tiempo de reposición, entre otros. Si bien hablar de relés electromecánicos puede nos resultar interesante porque tenemos relés digitales, en este video de lo que vamos a hablar es de un caso muy particular de los relés de sobrecorriente, de la coordinación entre relé de sobrecorriente y reconectador cuando ese relé de sobrecorriente es electromecánico. Este es un sistema muy sencillo, digamos que acá está la subestación, a la salida tenemos un relé electromecánico y en alguna parte del circuito está un reconectador. Ocurre una falla aguas abajo de ese reconectador y ese equipo, ese reconectador, va a realizar operaciones de apertura y cierre, de forma que si la falla es transitoria, la misma pueda ser despejada y el circuito continúa en servicio. Cuando tenemos un relé electromecánico aguas arriba, es necesario asegurar que ante este tipo de fallas, el reconectador pueda realizar todas sus operaciones sin que el relé de sobrecorriente opere para mantener la selectividad de nuestro esquema de protección. ¿Y por qué nos preocupamos por esto? Porque en este caso, este relé electromecánico que está acá es un relé de disco de inducción que tiene un contacto fijo y un contacto móvil, por lo que comenzamos a hablar ahora de coordinación dinámica. En condiciones normales de operación, con una corriente de carga, ese contacto móvil no debería moverse, pero en el momento en el que ocurre una falla aguas abajo, ese relé sobre corriente también va a ver la corriente de contribución a la falla y esa corriente va a generar un desplazamiento de ese disco. En el momento en el que el reconectador opera, abre contactos, el contacto móvil tiende a volver a su posición inicial y esto lo va a hacer durante el tiempo muerto o el tiempo durante el cual vamos a esperar antes de la siguiente operación. Si el reconectador cierra y la falla sigue presente, ese contacto móvil va a seguir moviéndose. El reconectador opera, dependiendo de sus tiempos de ajuste, vuelve a cerrar hasta realizar la totalidad de sus operaciones. Siendo así, es necesario asegurar que ante fallas aguas abajo del reconectador, ese contacto móvil no alcance al contacto fijo, es decir, que el relé de sobrecorriente no opere. En este sentido, es necesario hacer una coordinación dinámica que lo que va a ver es el desplazamiento del disco o el desplazamiento de este contacto móvil de forma que se garantice que no va a haber operación del relé de sobrecorriente. Para esto, lo que se hacía era calcular el porcentaje de avance del disco de inducción y el porcentaje de retroceso durante los tiempos muertos del reconectador. Ese porcentaje de avance se calcula como lo que avanzó en esa condición de falla el disco sobre el recorrido total, que generaría la operación de ese relé de sobrecorriente. ¿Cómo calcular ese avance? Se asume que la velocidad del disco es constante, sabemos que esto no es del todo cierto, pero nos permite aproximar esto a los tiempos de operación de la protección, porque sabemos que el recorrido del disco depende justamente de esa velocidad y eso es proporcional al tiempo en el que operaría la protección. Siendo así, es posible calcular el porcentaje de avance en función del tiempo. El tiempo total, que es el tiempo en el que operaría el relé de sobrecorriente para esa falla, y el tiempo T1, que sería el tiempo de despeje del reconectador para esa misma corriente de falla. Adicionalmente, necesitamos calcular el porcentaje de retroceso que va a ocurrir durante los tiempos muertos. Y en este caso lo que vamos a necesitar es el tiempo de reposición y ese tiempo de reposición es un dato que normalmente daban los fabricantes. Con el porcentaje de avance y el porcentaje de retroceso, para cada operación del reconectador se calculaba el porcentaje total de avance del disco de inducción. Ese porcentaje total de avance era menor que el 60%, podíamos decir que entonces no iba a haber operación del relé
electromecánico o el relé de sobrecorriente. Si no era el caso, era necesario hacer una revisión de los tiempos de coordinación justamente para evitar que operara el relé. Fíjense que acá estamos hablando de un porcentaje de 60% y eso tiene que ver con mantener un cierto margen de seguridad por las aproximaciones que estamos haciendo para el cálculo.